con el señor César Acuña, donde sobre él penden algunas decisiones en el jurado muy importantes y dependen su candidatura. Adelante con pasaje de esta entrevista. En ese sentido, creo que una de las prioridades de nuestro gobierno es que esta reconstrucción con cambio, que fue interesante el nombre, se haga realidad. Se haga realidad porque definitivamente estos 21 mil millones de soles tienen que transformarse en darle calidad de vida a Lambayeque, a Piura, a La Libertad. Entonces creo, mira, que yo soy un empresario y son por resultados. Yo tengo que pedir cuentas, porque no es posible que por no saber invertir, ahora sigamos en una calamidad todo lo que provocó el Nacional del Niño y la diabetización. Ahora, solamente para precisar entonces, usted se compromete con esta obra que esperan los chiclayanos, que es el drenaje pluvial. ¿Sí haría usted realidad esta obra? Está dentro del programa, como está dentro del programa, definitivamente tengo que hacer realidad este proyecto. Además, es decisión del presidente. Ya, si hay funcionarios que no cumplen, que hacen quedar mal a la gestión, tienen que irse. Solamente se quedarán conmigo la gente que cumple con sus funciones, y acá la función número uno de la función con cambio es invertir lo que se planificó. O sea, siendo puntuales en la pregunta, entonces, ¿usted removería del cargo inmediatamente a los que en este momento administran reconstrucción con cambios? Pero claro que sí, si ya no han tenido la capacidad de ejecutar, ¿por qué van a pasar, quedarse un día más? Acá yo como empresario exijo resultados, y yo como empresario necesito que nosotros no se espere pues 5 años para dar solución a un problema que se puede hacer tranquilamente en un mes. Ahora, pasando justamente a este contexto de su visita a Lambayeque, usted procede en este momento de la región Piura, donde han ocurrido hechos donde la policía incluso ha tenido que usted hacer, diríamos, rápidamente una corrección, ¿no? Porque aparentemente no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias y tuvieron que suspender la conferencia de prensa para presentar a sus candidatos. Y usted ha dicho textualmente que hay una persecución en su contra. ¿De dónde usted argumenta que hay una campaña en su contra y cómo es que resultaría esto para entenderlo? Mira, te voy a contar, y gracias por la pregunta. Dentro del local estaba solamente el presidente, el candidato a la presidencia, y estaban los candidatos al Congreso y los periodistas. Y abusivamente, porque fue un abuso, entraron al ambiente a querer, te cuento que yo no hablé con ellos, pero sí dijeron que cómo es posible que nos estemos reuniendo en un ambiente cerrado. Entonces yo he salido por una parte lateral y he escuchado textualmente que un policía dijo, señor Acuña, por si acaso es la orden de Lima. Yo vuelvo a rectificar lo que han dicho. Es una orden de Lima, por eso yo dije que no está bien que le pongan en compromiso a la policía de Piura y hagan actuar de la forma como actuaron, porque es una orden del ministro, sin animación del ministro, es una orden del Consejo General de la Policía o una orden de Palacio. Lo que digo, ¿hasta cuándo van a dejar de perseguir a César Acuña? ¿Por qué no permiten que el presidente sea un provinciano? ¿Y por qué no permiten que un apellido Acuña sea presidente? ¿Qué de malo? ¿Usted se ratifica en que hay una campaña en su contra, señor César Acuña? Vuelvo a reiterar, es una campaña de, mira, a donde voy está la policía, a donde voy hay un seguimiento que están tomando fotos. ¿Eso qué significa? Eso es perseguir al candidato. Que no tengan miedo, por si acaso, lo único que quiero es cambiar la ley de los peruanos. Que no tengan miedo, porque lo único que quiero es trabajar por la gente que necesita. Yo quiero trabajar por los jóvenes que necesitan oportunidad de trabajo, quiero trabajar por los niños que quieren el dinero de César Acuña, y quiero trabajar por las gentes humildes, porque las familias humildes representan a la familia de César Acuña, que necesitan calidad de vida. Tienen el derecho a tener agua, a tener luz, a tener infraestructura. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, ahorita que estamos en una educación remota y el 30% de las instituciones educativas no tengan internet? ¿Cómo es posible que los maestros no tengan una laptop, no tengan una tablet? Se les da las tablets a los alumnos y se olvidan de los niveles de maestros. Entonces
aprovecho para decir a mis maestros que en la gestión de César Acuña tendrán su tablet o laptop todos los maestros del Perú en todos los niveles de educación. 9:41 a.m, estamos en diálogo con el candidato a la presidencia por Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, y también a esta hora estamos ya conectados a nivel nacional con la señal de RPP. Señor César Acuña, hablando justamente del tema educativo que usted ha propuesto en este momento, también hay que precisar que usted ha propuesto que las universidades deben tener un licenciamiento único y definitivo. ¿Por qué hacer esta propuesta cuando sabemos que la SUNEDU hace una reforma universitaria y en este momento ya concluyó con todas las universidades este proceso que aparentemente empieza a dar sus resultados? ¿Cuáles son los argumentos para proponer esto de licenciamiento único y definitivo para las universidades? Mira, primero gracias por la pregunta. Por si acaso el gobierno de César Acuña ya tiene su nombre, se va a llamar el quinquenio de la educación pública. El quinquenio de la educación pública. Vamos a invertir lo más que podamos en la educación, vamos a invertir lo más que podamos en educación. Preferentemente vamos a invertir lo más que podamos en las universidades públicas. Hay 1 millón de jóvenes que estudian en universidades públicas abandonadas, así, abandonadas. No tienen tecnología, no tienen laboratorios, no tienen infraestructura, no hay presupuesto para capacitar a los maestros. Yo quiero saliendo del gobierno y además comenzando mi gobierno y terminando mi gobierno, el eslogan va a ser que los estudiantes de las universidades públicas tienen derecho a estudiar en buenas universidades públicas. Eso significa invertir en los jóvenes. Ahora, en cuanto al SUNEDU, por si acaso yo respaldo a SUNEDU, respaldo el trabajo de SUNEDU, pero el SUNEDU, de acuerdo a ley, es la que licencia universidades. Por si acaso la Vallejo, la CIPAM y la Autónoma están licenciadas. No tengo ningún interés que no haya SUNEDU. Lo que vamos más allá, solamente es determinar funciones. El SUNEDU tiene que licenciar las que vengan, que cumplan las condiciones básicas, y hay el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, que significa la calidad. Hay que darle funciones al CINEACE, y no solamente licenciar, hay que acreditar. Hay que acreditar porque yo soy convencido que la única forma de que las universidades formen recursos humanos calificados es haciendo la acreditación de las universidades. O sea, precíselo por favor entonces su respuesta. Entonces lo que usted propone es licenciamiento único, pero acreditación permanente. No, pero claro que sí. O sea, el SUNEDU tiene una función, licenciar universidades que cumplen con funciones básicas, que pueden ser privadas o públicas. Luego, diferenciar lo que es el apoyar lo que implica el CINEACE. Esa es lo que se llama, es una institución que acredita las escuelas, facultades, acredita universidades, porque tenemos que estar al acorde de lo que es la tendencia en el mundo, acreditar universidades, no solamente licenciar, vamos más allá. La calidad no es licenciar, la calidad es acreditar buenas universidades, buenas facultades, acreditar buenos maestros. Mira, yo estoy 40 años en ese tema de la educación y por si acaso el CINEACE se creó cuando yo era congresista en la República. Yo fui, o sea, desde el año 2004 yo creo en la calidad universitaria. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber una acreditación y alguna vez tiene que haber una certificación, certificar buenas universidades. Puede haber 1, 2, 3, pero certificadas por la calidad académica. Queda claro entonces su propuesta ahí, señor César Acuña. Le pedimos por favor, señor candidato, si nos puede acompañar a una pausa breve y regresamos para consultarle aún más temas que tenemos pendientes, ¿le parece? Escuchando las declaraciones del señor César Acuña, me quedo con una de las frases que precisamente ha respondido y lo comentábamos acá por interno. Él a lo que está apuntando, en todo caso, es que está de acuerdo con SUNEDU, pero habla de licenciamiento único, es decir, una sola vez y olvídate, Catalina. Sí. Después ya no más evaluaciones. Algo así como un licenciamiento, no sé, vitalicio. ¿No? Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. De verdad, le agradecemos muchísimo su presencia. La noticia nos está ganando. Tenemos que regresar a la entrevista con el señor Acuña, que está realizando el conductor, colega Ruperto Arroyo. Escuchemos. El actor que se encargue de construir país a futuro son los jóvenes. En ese sentido,
Y no solamente estamos pensando en los jóvenes, también estamos poniendo ahí, vamos a dar mucha importancia pensando en el deporte. Nadie duda que el deporte en este país está abandonado, ¿no? Nadie apuesta y nadie invierte por esta actividad tan importante para los niños, para los jóvenes, inclusive para los adultos. Pues en ese sentido, creo que hay razón, se va a justificar la creación de este ministerio, porque ese ministerio significa pensar en los jóvenes. Estamos en un escenario bastante complicado también en el plano económico, y hay evidentemente la preocupación de la mayoría de la población peruana en recuperar sus empleos, por ejemplo, que ustedes también lo han citado en el plan de gobierno. Y la pregunta sería para usted, ¿qué plan tiene exactamente para recuperar la economía en el país y quién podría ser su ministro de Economía? Mira, yo soy empresario, tengo experiencia en generar puestos de trabajo, tengo experiencia en pagar impuestos y yo estoy convencido que la única forma de crecer es invertir. No, el crecimiento económico se sustenta en la inversión. Por eso que nosotros como gobierno, un poco aplicando mi experiencia que he tenido como congresista, mi experiencia que he tenido como alcalde, mi experiencia como gobernador, vamos a tratar de promover lo más que podamos la inversión pública. Vamos a tratar de promover la inversión privada. Vamos a tratar de promover mucho la inversión público-privada. Cuando yo fui alcalde de Trujillo hice muchas obras con la inversión público-privada. Inclusive vamos a tratar de promover la inversión obra por impuestos. La gente no necesita trabajo, no necesita agua de aquí a 5 años, necesita ahora. La gente no necesita escuelas de aquí a 5 años, necesita ahora. Y además lo que la gente quiere es tener plata en su bolsillo. Y la única forma de tener plata en el bolsillo es tener trabajo. Imagínate, ahorita posiblemente hay cerca de 6 a 7 millones de peruanos que han perdido su trabajo. Esa gente necesita dinero, necesita ganarse un sueldo, y ese sueldo de 2.000 soles, ya eso va a circular, y ese es crecimiento económico, movimiento económico, y esa es la forma de que este país va a crecer. Por eso es que los peruanos tienen que tener mucho tino, y de repente con mucha responsabilidad de elegir un presidente que juramenta el 28 de julio y que se comprometa primero a seguir atendiendo la pandemia, y aquí lo más que podamos en salud. Segundo, reactivar lo más que se pueda la economía nacional. Sin plata no tenemos cómo afrontar la pandemia. Y luego tenemos que nosotros, de hecho, que si hay inversión, vamos a tener miles puestos de trabajo, ¿no? La gente ¿Y quién sería su ministro de Economía que lo ayude en este planteamiento? Ajá. ¿Cómo qué? ¿Quién sería un candidato a ministro de Economía que lo pueda ayudar en este planteamiento que usted tiene? Mira, no te puedo decir quién, pero eso sí tenga la seguridad que va a ser el mejor economista que tenemos en el país. Ahora, señor César Acuña, bueno, a esta hora también le comento, estamos enlazados con la señal nacional de RPP, nos está escuchando todo el Perú en este momento, y queremos consultarle, ha trascendido que usted se ha reunido con el candidato de Avanza País, Hernando de Soto. Bueno, se entiende que hay análisis de posibles escenarios electorales, y yo le pregunto por 2 casos muy puntuales. El primero es que usted en este momento tiene, diríamos, complicaciones con la continuidad de su candidatura. ¿Qué va a pasar si el Jurado Nacional de Elecciones lo excluye definitivamente de la carrera electoral? ¿O es que eso tiene que ver con la reunión con Hernando de Soto? Mira, yo soy un hombre muy optimista. El optimismo nunca César Acuña. Y soy un hombre que tengo mucha paciencia, ¿no? Y creo que necesitamos hoy gente mucho optimismo y mucha paciencia. Y estoy esperando con mucho optimismo y con mucha paciencia para que entre hoy día o mañana o en los días que falte, el Jurado Nacional de Elecciones enmiende la plana al jurado especial. Además, además nosotros hemos en el documento de apelación que hemos hecho al Jurado Nacional de Elecciones, hemos presentado el documento con fecha, el documento donde se dice, donde se acredita, donde se certifica que la propiedad que yo no declaré ya estaba a nombre de terceras personas, o sea, tenía otro dueño. Entonces, creo que ese es el argumento por el cual el Jurado Nacional va a habilitar mi postulación
Y además te cuento que si bien es cierto el Jurado Especial que sacó la resolución de exclusión, yo he seguido trabajando, yo he seguido recorriendo el Perú, porque cuando tú tienes la razón, no tienes por qué detenerte en tu caminar de la vida. Entonces está a la espera y es optimista, lo dice usted. ¿Y entonces de qué conversaba con Hernando de Soto? Mira, yo tengo muy buena amistad con el don Hernando de Soto. Yo soy muy amiguero, tengo buenas relaciones, me gusta la amistad, me gusta conversar con toda la gente. Además, yo creo que no es malo que los candidatos, que los políticos conversen. Hoy más que nunca hay que conversar. Se tienen que evitar los enfrentamientos de candidatos, se tienen que evitar las angerías de candidatos. Ese es el Perú, ¿no? Y además los peruanos tienen que saber escoger a uno de los mejores, a uno de los 20 al mejor, en quien confían y en quien cree que podría sacar adelante esta crisis. Tenemos que entender que hay crisis de la pandemia, crisis de la política, y no sería raro que a futuro haya crisis social. Entonces tenemos un presidente dialogante, tenemos un presidente que consense, y tenemos que tener un presidente que no se vaya a aprender a gestionar. Tiene que vaya un presidente que tenga capacidad de gestión. Humildemente, esa experiencia como congresista, esta experiencia como alcalde, experiencia como gobernador, experiencia como empresario, creo que son argumentos como para decir a los peruanos que confíen en César Acuña. Confíen en César Acuña porque no tiene ningún interés personal. Yo no vivo de la política. Bueno, pero si se trata de amistad, no creo que... Bueno, si se ha conversado de algo más, señor César Acuña, sería bueno si usted nos sincera si hablan de una posible alianza electoral. Creo que hoy más que nunca hay que ponerle corazón, hay que ponerle pasión, hay que ponerle fuerza, y hay que sacar adelante este país sí o sí. Hoy más que nunca necesitamos un presidente luchador. ¿No han hablado de una alianza electoral en un escenario de posible segunda vuelta? Todavía es muy prematuro de hablar de aquí al 11 de abril todos queremos ganar. O sea, yo creo que nadie se puede sentar a hacer una alianza sin haber pasado la primera vuelta. Finalmente, ¿usted cree o no cree en las encuestas? Las encuestas no le dan una expectativa muy, diríamos, elocuente en este momento. Lo ponen quinto, cuarto en el mejor de los casos. ¿Qué piensa usted de las encuestas? A ver, escucha una cosita. Muy modestamente. Algo conozco de campañas. Nosotros estamos en esos 4%. Y lo digo con mucha certeza. Nosotros estamos trabajando que la primera quincena de febrero debemos estar en 6%. Y vamos a seguir trabajando y trabajando para que la primera quincena de marzo debemos estar por 8%. Y luego hasta la primera semana de abril, que serán las últimas encuestas, debemos estar de 12 a 14%. César Acuña con 12 a 14% en abril, vamos a pasar la segunda vuelta. Y luego ya veremos luego a partir del 11 de abril con quién conversamos, con quién nos unimos, con quién nos ponemos de acuerdo, qué país queremos, porque ahorita, hoy más que nunca, los 20 líderes debemos juntarnos pensando en el país, independientemente del partido político. Bueno, señor César Acuña, le agradecemos por esta entrevista que nos ha brindado aquí en RPP. En realidad, una buena entrevista de Ruperto Arroyo, conductor de la rotativa del aire de los sábados en la edición Noche. Agradecemos muchísimo el enlace, nos permite conocer un poco más a través de estas declaraciones de este candidato de Alianza para el Progreso, que es el señor César Acuña, y eso es importante para poder ir individualizando las miradas hacia los candidatos con miras al 11 de abril. Fernando Carlos. Sí, verdaderamente, Mónica, felicitaciones a nuestros colegas de Lambayeque que nos han permitido escuchar esta entrevista y que han planteado las preguntas realmente que eran necesarias hacer, insistiendo en su formulación para que las contestaciones no evadan los temas que todos queremos saber.